exposición en la cual el día de hoy vamos a hacer la presentación. Luchas que el pueblo mexicano ha tenido desde su fundación, llamemos desde su fundación como México, porque hace un breve recorrido nada más sobre la parte pre. Él básicamente su formación fue en el área de comunicación, en la universidad, entonces es una carrera que mucho gusto de estar frente a ustedes, que ya me dijo la delegación. Historia que se nos ha dado para hacernos bolas, para no entender qué ha ocurrido, para no identificar los intereses dominantes que se han impuesto en cada una de las etapas y para no entender que el mundo no es un montón de sucesos incoherentes, sino que es producto de una interrelación. Tratamos de abordar aspectos filosóficos, aspectos económicos, aspectos políticos, porque todo está vinculado. Y a nosotros nada más nos hacen narrativa de sucesos que, dicen los libros, son producto a veces de la suerte. Por mala suerte los mexicanos perdieron la guerra contra Estados Unidos, pero milagrosamente pasó esto y siempre perdemos. No, hay que darle una explicación de acuerdo con las fuerzas sociales existentes en cada época, por los intereses de clase. Hoy los escritores ya no hablan de clases sociales, ya desaparecieron. Las clases sociales, decíamos en otras charlas, no son un invento de un señor barbón que quiso hablar de clases y de lucha de clases. Son una realidad que no depende de la voluntad de los individuos. Hoy los escritores, trágicamente ni los escritores de izquierda, hablan de clases sociales, de intereses sociales, de grupos de poder. No hablan de capitalismo, solamente hablan de neoliberalismo. Y el neoliberalismo es una forma del capitalismo. Pero si no se habla del capitalismo, no se entiende qué es eso de neoliberalismo. Hoy nadie habla de que existe un sistema imperialista internacionalizado, ideológico, Hollywood, Disney, History Channel, hasta National Geographic, que es una revista progresista en muchos aspectos, tienen su interpretación del mundo de acuerdo a los intereses del gran capital norteamericano principalmente. Entonces, nos ocultan los intereses económicos, políticos. Decimos, vivimos un sistema imperialista internacionalizado que tiene que ver con los aspectos ideológicos, aparatos políticos, la ONU, la UNESCO, la OEA. Vean qué papel juega la OEA en América Latina. Y cuando ninguno de esos funciona ya, no es un problema de modas, no es un problema de música, es un problema también económico, social, mundializado. Entonces, en estos momentos, en México, ese proceso de descomposición que está arrancando a millones de muchachos de sus casas y de las escuelas para llevarlos como carne de cañón de los cárteles de la droga. Hay 200,000 muchachos en las cárceles de México y muy pocos de cuello blanco llegan ahí. Esos delincuentes de cuello blanco, lo hemos visto, pueden pagar, pueden acudir a abogados, pueden sobornar jueces, ministerios públicos, lo que quieran. Esa descomposición social llegó a tal grado que el año pasado, en julio de 2018, presenciamos al mirar el cielo. Exacto, correcto, gracias. Admirar la aurora celeste, ¿verdad? Están vinculados a ello y les dan nombres a las estrellas, lo mismo que había en las tribus de todo el mundo en
en Europa también, en todo el mundo, ¿ya? Y construyen sus casas de lodo, de varas, de adobes, de piedra, ¿ya? De lo que está a la mano. Entonces son pueblos que crean una mística y una Quetzalcóatl. En la reunión pasada en otro lugar que vimos, fue una maravillosa compañera que conocimos ahí, que se llama Xochitl Quetzal. Xochitl Quetzal. ¿Qué es Xochitl Quetzal? ¿Acaso es flor con plumas? ¿O flor de plumas? ¿O qué es? Ahora que fuimos a Teotihuacán, nos encontramos con que allí encontraron una mariposa Quetzalpapalot. ¿Mariposa qué? ¿Con plumas? No. El significado estricto de Quetzal es precioso, hermoso. Entonces, flor preciosa, flor hermosa, o mariposa preciosa también, y así. Entonces, ¿por qué serpiente emplumada? Serpiente con plumas, pues no, ¿verdad? Es serpiente preciosa y se venera porque está vinculada permanentemente a la madre tierra, ¿verdad? Nada tiene que ver con la filosofía europea que la identifica con algo demoníaco, ¿verdad? El demonio, la que llevó a la mujer al pecado y hay que merece morir aplastada con piedras, ¿verdad? No, nada tiene que ver con la filosofía que dice, no la entienden, y si decimos que no la entienden quiere decir que nunca nos conquistaron, porque nunca comprendieron la cultura. La connotación de conquista se refiere esencialmente a encantar, a cautivar, a convencer, o a poco no se enamoran conquistando, ¿verdad? Esa es la connotación de conquista. Ellos no conquistaron, ellos invadieron. Y cuando el canciller español responde a López Obrador y le dice, oiga, pues es como si nosotros hoy le pidiéramos perdón a los franceses por la invasión napoleónica de 1808, perdón. Dice, por la invasión napoleónica, ¿se dan cuenta? Nunca dicen por la conquista napoleónica. Ellos sí hablan de invasión, ¿verdad? Por eso todos los autores españoles hablan de la conquista, y la conquista, y la conquista, allá y la conquista. Entonces, y dice, si no es que más, o sea, del conocimiento científico incipiente. Y por otro lado, ellos no fueron los descubridores de América, y entonces los que vivían aquí, que eran animales, eran seres humanos. No manejamos el concepto de indios ni de indígenas tampoco, por una razón, porque esencialmente el concepto viene de un error de ignorancia que había en Europa, que creyeron que habían llegado a la India y nos pusieron indios. Pero durante Munzer, él encabezó una de esas rebeliones, la más importante, que llegó a poner casi en jaque a las monarquías. Lo mismo hicieron aquí con las cabezas de Hidalgo, de Allende, de nuestros héroes de la patria, ¿verdad? Cortaron cabezas y las colocaron en picas, porque ellos hacían eso, cortaban las cabezas y las colocaban en picas por miles. Por ahí está el santo de los españoles, Santiago Apóstol, que va con su caballo blanco, su espada y su barba de Hernán Cortés, ¿verdad? Conquistando pueblos, y nos lo impusieron como santito en casi todos los pueblos, ¿verdad? Y lo adoramos, Santiaguito Apóstol, ¿verdad? Porque construyeron sus iglesias sobre los templos, y fue una forma para, ahora sí que imponer una forma de pensamiento pues que no correspondía a un desarrollo natural, porque aquí el desarrollo natural fue truncado, ni siquiera llegó a haber esclavismo, que es otra de las falacias que se dicen de la historia antigua de México. Había esclavos. ¿Para qué demonios querían esclavos si no tenían grandes obras que construir? ¿Quién iba a querer mantener un esclavo? La esclavitud nace cuando hay un exceso de producción en las primeras civilizaciones de Constantinopla, de Egipto, y hay capacidad para crear grandes obras, y entonces se requiere de algunos esclavos. Pero nadie va a querer mantener a alguien que
sí, había intercambios de trabajo, pero todo está deformado, estuvo deformado, toda la historia decimos, al pobre pues no pobre, al héroe principal de México, antiguo, que se llama Cuitláhuac, lo satanizaron horriblemente hasta en su nombre. Y esta idea nació tal vez cuando iba yo tercero de la primaria, que le pregunto a mi maestro, oiga, ¿cómo dice usted que Cuitláhuac significa excremento de perro? ¿Qué no era él el hijo de un rey, como usted dice? Pues sí, pero es que cuando murió de vihuela y se le deformó el rostro y por eso le pusieron excremento de perro. Yo creo que fue una ocurrencia de mi maestro, ¿verdad? Porque yo ya no le dije nada, porque en aquel tiempo corrió uno el riesgo de que le dieran unos palos o lo sacaran del salón, ¿verdad? Pero dice, fue por eso, ¿verdad? Pues no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? La Malinche, que era y los españoles que eran muy burlones, y vemos el Quijote, nos vamos a dar cuenta que era un pueblo muy ofensivo, muy burlón, ¿verdad? Y ellos dieron esa definición. Otros dicen excremento sagrado, otros dicen paisaje, vegetación sobre el paisaje lacustre, otros dicen canto sobre el agua. Total, busquen ustedes en internet, van a encontrar decenas de definiciones de Cuitláhuac, pero no hay una lógica, ¿verdad? Es decir, muchas veces el nombre no es exactamente lo que dice. Por ejemplo, Nezahualcóyotl, coyote hambriento. Luego dicen, no, eso se llama coyote en ayuno. Pero ¿qué no será coyote en reflexión? O coyote filosofando, o coyote creando poesía, porque estamos hablando de un artista, ¿verdad? Y de un pensador, y de un constructor. Entonces, coyote pensando, coyote reflexionando, coyote filosofando, ¿verdad? Y entonces, hay otro autor que yo me apego más a él, que dice, es Cuauhtláhuac. Cuauhtláhuac, águila sobre el agua. Y eso suena muy bien, ¿verdad? Lo mismo que Cuauhtémoc, águila que desciende. Solo que desciende, pues el águila no desciende nada más por descender. ¿A qué desciende el águila? A cazar, a atacar. Entonces, el sentido más correcto sería águila que ataca. Pero no lo dicen, ¿verdad? Pero lo mismo que cuando decíamos de la serpiente emplumada, ¿verdad? Y así todo se va deformando. Ellos hablan, y con esto terminaré esta parte última, hablan de imperio azteca para ocultar que el verdadero imperio estaba allá, para decir, ellos vinieron a salvarnos de un imperio sanguinario y cruel, como dice National Geographic, History Channel, y traernos una civilización más armoniosa y más pacífica. Sí, pero mataron al 90% de los habitantes. Como lo hacían, decíamos, concentraban la gente en los pueblos y las minas pedían 10,000 indios, 6,000 indios, 5,000 indios para las minas. Y ahí se morían, porque nunca regresaban a los pueblos. Y estas crónicas las podemos leer en la Chuca de Guanajuato, de los pueblos, ¿verdad? Cerca de Huichapan Hidalgo hay un pueblito que se llama Atlán, San José Atlán, y en las bancas está relatada cómo pedían indios, no sé si pedían americanos. Entonces el gentilicio correcto, compañeros, es decir, un maya es un maya, no es un indio maya, o es indio o es maya. Un contrasentido, es absurdo, un absurdo, porque no se con la más elemental lógica y de acuerdo con un pensamiento científico que responda a los intereses del pueblo, además. Por eso nosotros decimos, no es historia. México no es un ente abstracto, es un conglomerado de intereses y a veces delincuentes de cuello blanco, intelectuales vendidos, al servicio del sistema, también que dicen verdades.
que hay que juntarlas y cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Pues, pero esa es la parte antigua. Vámonos rápido también. Muchos escritores de lo que ustedes llaman la derecha, o como yo digo, los reaccionarios, sus verdaderas historias, ¿verdad? Para decir que en México no hay pueblos del pueblo hacia los patroncitos, hacia los monarcas, hacia también, no porque es donde el pueblo estaba identificado. Además estaba Morenita y todo el asunto, ¿verdad? Entonces fue la audacia, y sin embargo se requirió más audacia, porque viene la parte crítica. ¿No? Es que usted se pone a... No, si no reconocemos los errores hasta de los héroes, porque no fueron no pecadores, eran hombres comunes y corrientes, a veces muy salvajes, a veces con muchos problemas de economía. Sobre todo eran buenos mexicanos que supieron estar a la altura de las circunstancias en un momento dado, y son los representantes de Anduvo y como rector de la Universidad de San Nicolás, y todo lo entregó por los mexicanos. Y en segundo, pregonó el limosnerismo que impusieron los españoles y todavía está tan arraigado en México hasta nuestros días. A ver quién me da, a ver qué me dan, a ver si ahora sí llega uno bueno que me dé, y a ver qué me dan, y a ver qué me dan. Y nosotros, ¿qué hacemos? ¿Verdad? No entendemos que eso que nos dan es producto del trabajo del campo y de la ciudad, y que no tenemos que pedir que nos den, tenemos que ganarlo, trabajando o luchando. Y entonces Miguel Hidalgo hizo eso, exactamente, integró a las comunidades al trabajo. ¿Ya traían una tradición de trabajo? Claro que sí. Imagínense, pues los pueblos, unos hacían artesanías de algodón, otros hacían artesanías de barro, otros hacían maravillas, pero él los organizó y los impulsó, y además introdujo otros conocimientos como el cultivo del aceite de olivo, como la miel un poquito más tecnificado, más avanzado, y lo veneró el pueblo. Pero no solo por eso, porque él además era el hombre más culto que había en la Nueva España. Él, además de dominar desde luego el latín, como sacerdote tenía que dominaba desde luego el castellano, que es el que estamos hablando ahorita, aunque ahora ya está más modernizado, ¿verdad? Y dominaba el francés. Él organizaba obras de teatro de los ilustradores franceses, y hablaba y entendía el tarasco, el náhuatl y el otomí. Entonces no podía haber mejor general, ¿verdad?, que Miguel Hidalgo. Y sin embargo sí lo hubo. Miguel Hidalgo, ahí es donde tuvo sus fallas. Lanzan el grito de la independencia allá el 16 de septiembre de 1810. La guerra popular no dura más allá del 21 de marzo de 1811, porque los agarran allá rumbo a Estados Unidos después de que fueron derrotados acá, en el centro, en el Monte de las Cruces, y los matan, los torturan, los excomulga la Inquisición, los tortura. Y hay unas proclamas de la Inquisición que aquí reproducimos, porque todo el mundo las dice pero no las reproduce. Aquí está, ¿qué es lo que dijo la Inquisición?, ¿verdad? Y entonces ellos, el error de Hidalgo básicamente fue, por un lado, no imponer la disciplina que le exigía Allende, que bien que sabía porque él era militar. Él pertenecía a uno de los escuadrones de la reina, de los dragones de la reina se llamaba, el escuadrón al que pertenecía Agustín de Iturbide, y jaló a otros militares también, y ellos tenían el conocimiento militar. Si un pueblo no tiene el conocimiento militar, históricamente se ha visto, está condenado a fracasar. Y entonces Allende exigía más disciplina. Hidalgo, pues como era padre, pues pensaba como padre, ¿verdad? Déjenlos que se lleven las cosas. Entraban, saqueaban, y cada quien se llevaba lo que podía para su casa. Han sufrido muchos siglos mis pobrecitos hijos, pues que se los lleven, ¿verdad? Y eso creó una indisciplina terrible. Todo tenía que centralizarse para crear un poder único y para crear un ejército indestructible. Llegan aquí a la batalla del Monte de las Cruces, ya habían vencido en todo la zona de Guanajuato, de lo que hoy es el estado de México,
y Morelos. El estado habían vencido, habían ocupado Morelia, habían ocupado Toluca, habían vencido, arrasó porque era una multitud, una insurrección armada popular, que arrasó todo lo que pudo, ¿verdad? Y llegaron al Monte de las Cruces, la ciudad estaba sin ejército, y Miguel Hidalgo decidió no entrar en ese momento, contra la desesperada exigencia de Allende, y se retiran, y en la retirada, en Acapulco, son derrotados horriblemente, después de que habían vencido aquí en el Cerro de las Cruces. Y ese vencido pues era más de 3,000 mexicanos muertos y menos españoles, ¿verdad? Allí en la Lóndiga de Granitas también más de 3,000 mexicanos muertos, porque los nuevos historiadores que quieren poner a Miguel Hidalgo como el demonio, dicen que él provocó el asesinato de más de 700 españoles que había ahí, pero no dicen que murieron más de 3,000 mexicanos, mucho más, algunos hablan hasta de 6,000 mexicanos muertos ahí, porque los españoles sacaron una banderita blanca para engañar a la tropa de Hidalgo, ¿verdad? Y cuando se acercaban, ya en son de paz, hicieron otra matanza, los españoles. Y así se ha contado la historia. Ahora, esta parte segunda de la guerra de independencia es muy importante porque entra un verdadero genio que se llama José María Morelos, y ese sí hay que estudiarlo a fondo. Él no incorpora a todo el mundo, dice solamente los que sepan montar bien, los que sepan lazar bien, los que tengan fuerza y valor para usar una lanza, una espada, un arma, y a esos va reclutando. Se va rumbo a lo que hoy es el estado de Guerrero, que antes era el estado de México, y rumbo a Oaxaca. El sur va incorporando a las milicias regionales que habían creado los propios virreyes para protección, pero él llega, no había comunicación, tardaba días en llegar los mensajes, entonces él aprovecha y los incorpora a un ejército que se convierte en un ejército formidable. Ocupan Acapulco, ocupan todo Oaxaca, pero después Morelos cae en un error también, que es confiar más en la burocracia, en la licenciadocracia. Se hace el Congreso de Chilpancingo, que es un avance extraordinario desde el punto de vista jurídico, filosófico, político, porque Morelos va más allá, buscando crear un gobierno al servicio del pueblo, que no había una concepción muy clara de eso, pero esa era la idea general, ¿verdad? Y sin embargo, se dedican a desordenar todo su ajedrez político-militar, que tenía perfectamente distribuido, estratégicamente distribuido, para proteger al Congreso de Chilpancingo. Y esa fue la perdición. Van todos tras el Congreso, que traen sus mulas, sus maletas, sus documentos, sus sirvientes, sus ayudantes, y eso ya se convirtió en una perdición. Así fue derrotado Morelos. Pero él tuvo generales que eran buenos, extraordinarios, los hermanos Galeana, sobre todo, que eran hacendados también, ¿verdad?, que decidieron unirse a la lucha por la independencia. Hubo muchos criollos, pues los habían arruinado a los criollos, porque allá estaba la guerra había pasado la guerra de los 7 años contra los ingleses en Europa, y estaban saqueando la riqueza de aquí. Hasta los propios clérigos les impusieron, les quitaron propiedades y riquezas a los sacerdotes. No es casual que sea Hidalgo y Morelos y otro formidable sacerdote de acá de Jaltatenco, Morelos, ¿cómo se llamó? ¿Cómo? Matamoros, exactamente. Y entonces, pero no solo ellos, si vemos la historia regional, en mi pueblo hubo varios curas, en muchas regiones los sacerdotes se unieron a la lucha por la independencia, peleando con el pueblo también. Entonces es una enseñanza histórica muy importante. Posteriormente viene una etapa terrible, porque México está hecho pedazos, no logró su independencia. Los mexicanos no hicieron la independencia, la hicieron
dicen que es el padre de la independencia, Agustín de Iturbide, que degolló a cientos de mexicanos en todos lados, se dieron cuenta que si seguían el movimiento liberal es un movimiento contra toda la ideología feudal cristiana, que tiene todo en su poder, tiene las leyes, todo, las escuelas, los impuestos, los panteones, los registros civiles, todo lo maneja el clero, en España y aquí. Así funcionaba, pero más en España, porque España fue un país en donde nunca, por lo menos en esa época, se desarrolló el capitalismo plenamente. Por eso estuvimos dependiendo del imperio más ignorante del mundo y más atrasado económicamente. Terminaron en la pobreza, más pobres que México. Vean ustedes el documental que estamos recomendando, que se llama Morir en Madrid. Anótenlo por favor en YouTube, Morir en Madrid. Cómo estaba España en 1936. La iglesia seguía siendo dueña de la mayor parte de la tierra, los militares, los curas eran dueños de todo, y los señores feudales todavía. ¿Y qué pasó mientras en Inglaterra se desarrolló la revolución industrial? Solo ya entendieron que la riqueza de un país no depende de acumular tesoros, sino de producir mercancías y ganar plusvalía que se les saca a los obreros. De ahí sale la riqueza en el capitalismo. Los españoles nunca lo entendieron. Su dinero era para construir iglesias, para derrochar, y todo lo que llegaba a España se iba para Francia, se iba para Inglaterra, se iba para el norte de Europa sobre todo, ¿verdad? Y para acabarla de amolar les mandaban piratas protegidos por la reina de Inglaterra o protegidos por el rey de Francia, los corsarios, ¿verdad? Así como hoy hay piratas que comparten con los delincuentes de cuello blanco y los narcotraficantes y los expresidentes en los paraísos fiscales, que siguen estando donde los piratas guardaban los tesoros, en las Islas Tortuga, todas esas islas que están o bien en Suiza o en Londres. Y ponen allí en Panamá, los papeles de Panamá, investiguen ese tema, los papeles de Panamá, que se puso muy famoso hace poco, siguen ahí guardando las riquezas. Pero esta etapa posterior de la guerra de independencia, que hicieron los propios gachupines para no aplicar las leyes liberales que les exigían dar derechos a los pueblos originarios y acabar con poderes del clero católico, ¿verdad? Esta circunstancia hizo que ellos no se subordinaran ya a lo que fueron las leyes de las Cortes en España, sino que decidieron hacer la independencia para mantener al país igual de sometido a la élite militar y a la élite religiosa, y hacendados y mineros, que eran los que dominaron toda la etapa colonial. Entonces se vieron precisados a romper con ellos, y México siguió peor. En los primeros 30 años de independencia de México hubo 50 presidentes, uno cada año y medio, más o menos. En Estados Unidos, en cambio, no, lograron una independencia total y una república total. La república aquí fue y siguió siendo caricatura casi hasta nuestros días, como la de allá, que sirviera a los intereses del gran capital directamente. Y allá en Estados Unidos, en ese periodo que aquí hubo 50 presidentes, allá hubo como 11 presidentes, todo en orden, todo bajo la ley, todo bajo la república, todo bien controladito. Y eso es lo que se intentó hacer con la guerra de reforma. Republicano, pero hay que decir una república que tiene un apellido también, una república burguesa, copiada de allá de los Estados Unidos. Ellos mandaron unos grupos que últimamente aquí en México conocemos de otra manera. Ya se está sabiendo que hay ONGs
que hacen un trabajo muy honesto y muy limpio al lado del pueblo, pero hay otras que son financiadas por empresas transnacionales, por fundaciones, la Fundación Kellogg's, la Fundación Heritage, la Fundación Ford, la Fundación, todas tienen y todas mandan millones en apoyo, dizque a los movimientos indígenas, como nos siguen llamando a los pueblos originarios, a movimientos opositores controlados para debilitar o tirar gobiernos que no sirvan a sus intereses. Y esto lo estamos viendo en Venezuela, lo estamos viendo en Nicaragua, lo estamos viendo en todos lados. O les mandan movimientos indígenas, o les mandan periodistas a que los entrevisten y los balconeen, ¿verdad? Para que mundialmente se diga, ese ya no sirve, hay que quitarlo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en escala internacional? Que ya no hay un equilibrio de poderes, hay un dominio absoluto del sistema imperialista mundial. Pero para eso, para llegar a eso, vamos a terminar con esta parte primero. La guerra de reforma. La guerra de reforma y la reforma liberal fue impulsada por una pléyade de brillantes intelectuales, no por un individuo, por un grupo de brillantes intelectuales. Muchos de ellos dieron la vida por instaurar una república, porque está el pleito todavía, como la independencia fue a medias, está el pleito todavía entre promonarquistas y prorrepublicanos, si se dan cuenta. Lo mismo que había pasado en España. En Europa, ¿qué había pasado? La Revolución Francesa arrasó con todo eso. Impuso la Constitución, acabó con la Inquisición y puso las libertades de prensa, de pensamiento, etc. La Revolución Francesa. Luego vienen las monarquías de los Napoleones, 1, 2 y 3, ¿no? El primero, el gran militar. El segundo, el que invade España, José Napoleón, o Pepe Napoleón, ¿no? Como le llamaban. Y después Luis Napoleón, el que invade, el que manda Maximiliano aquí. Entonces, tratan ellos de ser monarcas, pero ya eran monarcas que dependían más de una nueva clase. Ya los reyes, los duques, los condes, ya eran títulos rancios que prácticamente no servían. Es como hoy día en Inglaterra no gobierna la reina, o en España no gobierna el rey, gobierna el parlamento, y el parlamento es, pues ya saben, de quien tiene más dinero para pagar más candidatos y controlar más los congresos, etc. Es poder del capital, del gran capital. Entonces, pero aquí, en esta etapa del movimiento liberal, es muy trágica porque son 3 años de guerra. Se logra la Constitución del 57, la Constitución liberal, obra fundamentalmente de León Guzmán. Vean quiénes van haciendo la reforma. León Guzmán. Ya había empezado Valentín Gómez Farías, desde la época de la dictadura de Santana, adelantó algunas reformas, quitó los diezmos, por ejemplo, y algunas otras reformas que hizo Gómez Farías. Y el padre de todos ellos se llama José María Luis Mora, digamos el más culto, el más intelectual. Y junto con ellos vienen otros, pues Guillermo Prieto, Melchor Ocampo, y militares como Santos Degollado, como Jesús González Ortega. Había ocurrido dos sucesos trágicos, el de 1836, la pérdida de Texas. Los presidentes autorizan la entrada de colonos y se quedan con Texas. Hay una guerra ahí, y los Estados Unidos reclaman a México porque tuvieron pérdidas en esa guerra con la que ellos se quedaron con Texas. Estamos hablando ya de 1847, 48, la invasión norteamericana. Ocupan, no solo la bandera de Estados Unidos no solo estuvo en el castillo de Chapultepec, como nos dicen los libros de historia, estuvo en todo el oriente de México, en todo el norte de México y en los estados de California, de Nuevo México,
de Texas. En todos esos lugares estuvo la bandera. Aquí en el Zócalo colocaron cruces para dar 50 latigazos a los mexicanos que se opusieron a la invasión. Y fue una cosa terrible, finalmente se entregó Texas y se invadieron los norteamericanos. En el 47 ocuparon pues la Ciudad de México. El gobierno se vio obligado a firmar la entrega de más de la mitad del territorio nacional, y 10 años después es cuando viene la Constitución del 57, 47 a 57, y luego esa guerra la ganan fundamentalmente los liberales: Jesús González Ortega, Santos Degollado, los más importantes liberales. Pero, ¿por qué? Preguntamos nosotros, cuando se da la intervención norteamericana, no destaca el nombre de uno de los personajes, del más importante, del que todos han convertido en el más importante, del que los gobiernos priistas convirtieron en el más importante? ¿Por qué no destaca el nombre de Benito Juárez durante la intervención norteamericana? Porque no actuó. Por eso el propio Santana lo expulsó rumbo a Estados Unidos, entre otras cosas, pero fundamentalmente porque él está identificado con las logias masónicas yorquinas pro-norteamericanas, y copiar todo lo norteamericano para acá, ¿verdad? Las leyes, la república famosa, pues es una mala copia. ¿Por qué una mala copia? Porque aquí no se impuso un capitalismo avanzado como el de Estados Unidos, sino un capitalismo burocrático, ineficiente, corrupto, terrible, que mantuvieron a México en el atraso. Finalmente, en esa época, ya en el gobierno de Juárez y previo a la llegada de los franceses, aplicaron la ley Lerdo, que es la ley de desamortización de las tierras. Con esa ley se quitaba la propiedad a la iglesia, pero también se quitó la propiedad de las comunidades, a los pueblos originarios, y fue ahí donde se crearon los grandes latifundios. Vamos a dar 4 o 5 nombres nada más que copiamos, a ver si les suenan. Luis Terrazas, el latifundista más poderoso de México. Porfirio Díaz, Ramón Corona, Nicolás Regules, el jefe de los ejércitos porfiristas. Todos ellos fueron hechos generales y todos ellos fueron hechos latifundistas por Benito Juárez. Este es un hecho. O sea, realmente el porfirismo no es otra cosa que una continuación del juarismo. Si Juárez no hubiera muerto en la presidencia, entonces él hubiera seguido en la presidencia. El levantamiento de Porfirio Díaz contra él es precisamente contra la reelección, por la libre elección. Y hay otro suceso importante aquí, muy, muy importante. ¿Saben ustedes por qué los norteamericanos, el gobierno de los Estados Unidos, celebra el 5 de mayo como el Día de la Independencia de México? Y le dan el día a los trabajadores en los Estados Unidos. Y el presidente, nos podemos meter a internet y ver el mensaje del presidente de Estados Unidos cada año felicitando al gobierno de México por su independencia. Porque ese día, pues, aunque no fueron ese día derrotados los franceses, huyeron nada más, huyeron, después volvieron a entrar. Ese día se demostró que América es para los americanos, no para los europeos. De hecho, ellos se presentan como americanos, es como los dueños de América. A nosotros ni siquiera nos dicen americanos, nos dicen latinos. Cuando llegaron ellos como colonos al norte de América, no les llamaron americanos a los pueblos que había ahí, les llamaron indios, indios pieles rojas.
absurdo totalmente, pero sí ocurrió. Entonces, muy importante ubicar esto. Juárez es el héroe de los Estados Unidos de Norteamérica, porque ahí se dio una doble intervención imperialista que hay que tomar mucho en cuenta. Una intervención francesa. Los libros nada más hablan del imperio francés, los libros de la escuela, pero no hablan del imperialismo norteamericano, ¿se dan cuenta? Porque están hechos al gusto de los norteamericanos. Yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Enrique Dussel, maravilloso, búsquenlo y vean sus documentales, yo creo que ya lo han invitado aquí, lo conocen, es maravilloso lo que él dice. Hay que rehacer los libros de historia, hay que enseñar filosofía desde la primaria, hay que enseñar ética desde la primaria. Son materias que se han quitado ya de los bachilleratos en México. Eso es lo que hace falta. Y entonces, pues, básicamente estamos ante una doble intervención. ¿Quién ganó? Pues ganó la parte que era respaldada por los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? ¿Fue heroico el movimiento liberal? Sí fue heroico, porque era un movimiento contra el conservadurismo de siglos, contra los conservadores de siglos, contra el clero de siglos. Fue un movimiento que, por cierto, empezó a traer ya otro tipo de clero en la época de Juárez, el clero norteamericano. Entró en esa época. Se llegó a pagar incluso a los sacerdotes para que se volvieran cristianos, pues llaman allá. Ya sabemos que esto se origina en Europa, la reforma religiosa. Los pueblos están hartos de tanta canallada, de tanta compra de indulgencias, de tanto explotación en nombre de Dios, ¿verdad? Y se rebelan, y sobre todo por las prohibiciones que imponían. Tú tienes que servir a tu señor, mi señor, mi señor, mi señor. Los feudales europeos, su rey, su príncipe, y no puedes salir de un lugar a otro, tienes que trabajar para él. Cuando ya se han estado enriqueciendo los que fabrican armas, los que fabrican herramientas, los nuevos burgueses, y están exigiendo que haya libertad de trabajo, que haya libertad de pensamiento, que haya libertad de religión, y surge la gran ilustración francesa, ¿verdad? Luego del Renacimiento, que fue un movimiento que la antecedió. Fueron movimientos intelectuales rebeldes, y surgen ahí muchos escritores, muchos intelectuales. Terminamos con esta última parte, compañeros. La Revolución Mexicana. La gente estaba harta del porfirismo. Es una pregunta. No del todo. En 1810 se celebró el centenario de la independencia y hubo grandes celebraciones, se inauguraron el hemiciclo a Juárez, el monumento a Cuauhtémoc, en fin. Porfirio Díaz tenía que reivindicar a Juárez. Su secretario de Educación, Justo Sierra, es el que hace el librote de 3 kilos de la biografía de Juárez. Justo Sierra, secretario de Educación de Porfirio Díaz. ¿Por qué? Porfirio Díaz tenía que reivindicarse, y para eso tenía que reivindicar a Juárez. Él era liberal también, había peleado contra los franceses, salió como héroe, pero en los últimos años, en 1898 para ser exactos, en ese año los Estados Unidos invadieron Cuba, invadieron Puerto Rico, invadieron las Filipinas y se convirtieron en primera potencia mundial, desplazando a Inglaterra. Porfirio Díaz se da cuenta y empieza a alejarse de los Estados Unidos. ¿Se acuerdan del pobre de México, tan lejos de Dios? ¿Sí? Entonces de ahí viene, pero se da cuenta de eso y empieza a pensar como potencia, como nación, como capitalismo agrario, como ese sistema que había entonces, pero de cualquier manera él quiere alejarse de ellos. Nacionaliza gran parte del ferrocarril que estaba en manos de los norteamericanos, empieza a entregar todas las concesiones a los ingleses, el petróleo está en manos de los ingleses y los holandeses, y se acerca a la Primera Guerra Mundial, el contexto internacional. Si no entendemos esto, pues entonces estamos mal, compañeros. Tenemos que ubicar que ese es el contexto de la Revolución Mexicana. Estados Unidos necesitaba aquí un presidente que fuera incondicional a él,
no alguien que quisiera convertirse en potencia, ni alejarse, ni unirse a los europeos. Y mandan, como decíamos la ocasión pasada, mandan a un periodista a entrevistarlo, James Krellman, al presidente Porfirio Díaz, exactamente de la misma manera que hace poquitas semanas los norteamericanos mandaron a un presidente a entrevistar a Nicolás Maduro, un periodista norteamericano, Jorge Ramos, un disque latino, ¿verdad? Latino, por si faltaba algo, ¿verdad? Entonces, señor, ¿no cree usted que ya es mucho tiempo, tiene usted mucho tiempo en el poder, que ya es hora de que haya partidos políticos, que haya elecciones libres? Y Porfirio Díaz se suelta: pues claro que sí, en cuanto las haya, pues yo seré el primero en aplaudirles, pero el pueblo me quiere mucho y quiere que yo siga siendo presidente. ¿Se dan cuenta? Pero esa es la provocación. ¿Para qué sirven los medios de comunicación, las cadenas de radio, las cadenas de televisión, las agencias de prensa mundiales? Son grupos de poder, son poderes fácticos. A eso se está enfrentando también el gobierno actual, ¿eh? Y quién sabe si les dé concesiones o realmente pueda superar todas las trampas para crear una sociedad mejor. Es el problema que estamos viviendo hoy día. Pero Porfirio Díaz se soltó, y entonces llega la información a los intelectuales medios que quieren formar parte del gobierno y no los dejan, ¿verdad? A los pequeños terratenientes o medianos terratenientes, a los Madero, a los Carranza, a los de Guerrero, los Figueroa, etcétera, ¿verdad? Y entonces comienza Abraham González, un hombre culto de Chihuahua que estudia en Estados Unidos, y él comienza a comprar las primeras armas y recluta a los primeros guerrilleros, que son Pancho Villa y Pascual Orozco, para la causa maderista. Madero se lanza a las elecciones, finalmente le hacen trampa, no había elecciones, era muy poca participación, y él se va y lo dejan allí en San Luis Potosí. Le dicen: tú no debes de salir de San Luis Potosí. Él se va y lanza su plan de San Luis desde San Antonio, Texas. Los guerrilleros que reclutó Abraham González sitian. ¿Qué ciudad sitian? Ciudad Juárez. ¿Pegado a dónde? A Estados Unidos. El gobierno norteamericano instala un ejército de 20,000 soldados para cuidar que sigan entrando armas para los guerrilleros. Ya va a empezar la guerra en Europa y ellos quieren renovar su armamento y que se maten los mexicanos con las armas viejas, ¿verdad? Fue la última revolución a caballo y con pistolitas y carabinas y esa cosa folclórica que nos emociona y nos impresiona a los mexicanos, ¿verdad? Fue la última, sí, y por eso somos tan famosos los mexicanos en toda Latinoamérica, ¿no? Y en Europa, y venían todavía hace algunos años y querían verlos de charro y de caballo, ya no hay nada, ¿no? Se acabó, ¿no? Pero así fue. Y entonces derrotan a la guarnición contra la voluntad de Madero, que ya estaba negociando gubernaturas y puestos públicos. Los guerrilleros se adelantan a Madero y dicen: señor, ya los muchachos quieren pelear y ya van a ocupar Ciudad Juárez. Ah, pues bueno, si no hay de otra, ¿qué le hacemos? La ocupan, y Orozco y Villa terminan sumamente enojados con Madero en ese momento, están a punto de matarlo incluso por esa situación. Pero bueno, se firman los tratados de Ciudad Juárez. Hay que leerlos, compañeros, porque todo el mundo habla de ellos pero nadie los lee. Hay que leerlos para ver qué dicen. Primero, el gobierno crea una etapa de transición con un presidente intermedio que es Francisco León de la Barra, de 6 meses. Segundo, se desarma a los ejércitos revolucionarios, a todos los ejércitos revolucionarios. Tercero, se respeta a todas las autoridades legalmente constituidas, o sea, a todas las autoridades porfiristas, y se respeta a la propiedad y se respeta a todo.
y eso fue el maderismo. No pudo hacer nada. Termina los 6 meses de León de la Barra y entra Francisco I. Madero, manda a combatir a los zapatistas. Zapata, que no se había unido a su movimiento, se levanta en armas contra el gobierno de Francisco I. Madero. Plan de Ayala. ¿Por qué todos los libros nos hablan del plan de Ayala y no nos dicen contra quién es el famoso plan y qué es lo que plantea? Le plantea al señor Madero que es un traidor a los mexicanos, que está más aliado a los contrarrevolucionarios y que va a terminar colgado de un árbol del castillo de Chapultepec por ellos, si no se une al pueblo y si no se organiza con el pueblo. Entonces Zapata está poniéndolos, dice, estamos con usted. Gracias. Perdón. Vamos a terminar esta parte muy importante de la Revolución Mexicana. Hay una serie de cambios muy vertiginosos, pero vamos a decirlos muy resumidamente. Primero, queda Madero. En 1913 se levanta el ejército contra él en un pacto que le llaman pacto de la embajada, sí. Y se mantienen los niños, los cadetes del colegio militar fieles al gobierno constituido, pero casi todos los demás regimientos se levantan aquí en Tlalpan y sobre todo ahí en Valderas, donde hoy está la Biblioteca México, que antes era el cuartel del ejército, y ahí están todas las armas, la mayor parte de ellas. Se mantiene fiel la guarnición del Palacio Nacional, y ahí se matan por Madero muchos militares. Y hay un militar destacadísimo que ofrece sus servicios a Madero, que es Felipe Ángeles. Madero lo hace a un lado, lo deja en un segundo término, lo manda luego a matar zapatistas ahí, pero Felipe Ángeles está con el pueblo y pasa y hace como que no los ve, y ellos hacen como que no lo ven a él, y no hay batallas, como si no hay crímenes como los que sí había cometido otro militar que se llama exactamente el Chacal, Victoriano Huerta, ¿sí? Y otros militares que son famosos por las matanzas terribles que hicieron allá en Morelos. Finalmente, la escena trágica del 10 al 19 de febrero de 1913, y caen los militares que apoyan a Madero, y Madero, antes que eso, nombra a Victoriano Huerta como jefe del ejército, no a Felipe Ángeles, no a Pancho Villa, que además Pancho Villa está en la cárcel por órdenes de Huerta, y Madero lo deja en la cárcel. Tiene que escapar Pancho Villa por su cuenta y después pelear por el nombre de Madero, porque Pancho Villa nunca le perdió la buena fe a Madero, siempre fue incondicional a él, pese a que era como era. Y entonces viene la dictadura de Huerta, ¿verdad? Huerta llega a acuerdos con los alemanes, les compra armas. Ya empezó la guerra de Europa y los gringos dicen, pues ¿con quién está? ¿Se dan cuenta? Y ellos invaden el puerto de Veracruz, los gringos, para debilitar a Huerta, y dejan de venderle armas y le empiezan a vender armas al ejército constitucionalista, que se ha levantado bajo la bandera de la Constitución y bajo el nombre de Venustiano Carranza. Todos son fieles a Carranza, pero los que se matan son los zapatistas y son los villistas. Los obregonistas, que se unen después a Carranza, permanecen un año inactivos en Sonora, y los del general González Garza también se mantienen sin ninguna actividad importante. La división del norte derrota al viejo ejército porfirista huertista, por fin, porque Madero lo había dejado intacto. Ahí es donde cae el ejército porfirista huertista, y empieza el pleito con Carranza, porque Carranza no quiere que entre ni Villa ni Zapata a la Ciudad de México. Se adelanta
Villa y Zapata se enojan, ni siquiera quiso que Villa ocupara Zacatecas, y entonces Villa ocupa la Ciudad de México, los carrancistas se van a Veracruz, los norteamericanos le rinden honores a los carrancistas y les entregan las armas que habían decomisado, las que había comprado Huerta en Europa y otras que entregaron ellos, y ahí las dejan en el cuartel que es el palacio de esta cárcel de ahí de Veracruz, San Juan de Ulúa, exactamente, ¿verdad? Y así es como pasan las cosas. Se ven precisados, entonces Villa y Zapata a quedarse en la Ciudad de México en lugar de ir a combatir a los carrancistas como lo sugería nuevamente Felipe Ángeles. Dice, están debilitados, tienen baja moral, vamos a derrotarlos ahorita, y no lo hacen. ¿Cuál es la experiencia histórica de este hecho, compañeros? Esto es muy importante también, porque decimos, Villa y Zapata son los principales héroes del pueblo de México, los que representaban sus intereses, junto con los Flores Magón. Los Flores Magón no se suben al carro de la revolución a tiempo, digamos, pero Villa y Zapata sí, ocupan la Ciudad de México, y ¿qué hacen? Desfilan, se toman fotos, platican, pero no hacen nada, no organizan al pueblo, no organizan a los obreros. Fue después, hasta cuando entra Obregón, cuando se organiza a los obreros como batallones rojos para enfrentar a los zapatistas y a los villistas. Otra matanza del pueblo contra el pueblo. Esa fue la tragedia. ¿Y quiénes ocuparon el poder? ¿Cuáles fueron los gobiernos por revolucionarios, como pomposamente les llaman los historiadores? Pues el gobierno, bueno, vamos, Carranza gobierna de 1915 a 1920, luego quiere imponer a un candidato, Carranza quiere imponer a un candidato y Obregón lo manda a matar. Se unen en el plan de Agua Prieta, ¿verdad? Que dicen la revolución de Agua Prieta. ¿Cuál revolución? Fue un golpe de estado. Todo el ejército se une contra Carranza y lo matan en Tlaxcalantongo, en la Sierra de Puebla, porque no pueden ni llegar a Veracruz. Quería llegar a Veracruz para hacerse fuerte allá otra vez y no lo logra. Lo matan ahí, pierde va tirando el oro por el camino porque se llevó todo el tesoro nacional y lo va a tirar, ya ni lo querían salvar el pellejo nada más, ya queda totalmente solo Carranza porque todo el mundo lo odia. Había mandado matar miles y miles de morelenses. Vean, la guerra de resistencia del pueblo de Morelos es extraordinaria. Habían ordenado fusilar a Felipe Ángeles, habían matado a Lucio Blanco, y desde luego las derrotas de la División del Norte, que para el pueblo era el ídolo, ¿verdad? Y finalmente los zapatistas se unen trágicamente también a los obregonistas, y desde entonces el estado de Morelos se convirtió en bastión de votos del PRI. Huerta, llega a la presidencia finalmente Álvaro Obregón, luego pone a Plutarco Elías Calles y a la siguiente se reelige, modifica la constitución, se reelige, hace campaña, están celebrando aquí en San Ángel y los matan. Dicen que fue un pintor, ¿verdad? León Toral, ¿verdad? Pero pues lo cierto es que tenía muchas balas que le atravesaban el cuerpo. Los propios militares, ¿verdad?, se mataron entre ellos, y ese fue el antecedente de los gobiernos, digamos, esos fueron los gobiernos por revolucionarios, matarse unos a otros y repartirse el país a pedazos. Una peculiaridad última, compañeros: en México no gobernó la gran burguesía como se decía, gobernó una burocracia ladrona, estatal, en nombre de la revolución. Ni siquiera los empresarios gobernaban. Si se acuerdan ustedes, que son luchadores, muchos de ustedes, en los años 70, los empresarios de Monterrey y de Puebla acusaban al gobierno de socialista y de comunista,
y que nos iban a llevar al comunismo, porque como el gobierno usaba un lenguaje radical, Obregón hablaba un lenguaje marxista, decía que era el Lenin de México. Y muchos intelectuales honestos, incluso limpios, comunistas, se unieron al gobierno, pero se metieron ahí. ¿Quién organizó las obras de Siqueiros? Pues el gobierno, ¿verdad?, que quería presentarse como revolucionario, ¿verdad? Ese era, además había una característica mundial que era la Unión Soviética, y aquí se creó el mito de que la Revolución Mexicana fue la obra más avanzada junto con la Revolución Soviética. México, a los gobiernos de México les encantaba eso, porque se fortalecía esa burguesía burocrática. Es decir, lo mismo que pasó con los gobiernos que emergieron de las guerras de liberación en África y que terminaron convertidas en dictaduras. Se dan cuenta que apenas acaban de caer el expresidente de Libia, Muammar Gaddafi, el expresidente de Egipto, Hosni Mubarak. Todos ellos pintaban en nuestros años como grandes líderes revolucionarios, y muchos habían tomado el poder con las armas, efectivamente, en heroicas guerras de liberación antiimperialista. Eso era posible porque existía la Unión Soviética, que apoyaba esos movimientos y apoyaba también a los gobiernos de tipo nacionalista revolucionario, como el gobierno de México. Entonces los gringos no podían intervenir directamente. Pero finalmente, ¿qué ocurrió? Al desaparecer la Unión Soviética, desaparece ese equilibrio de poderes, y estos gobiernos, algunos genuinamente nacionalistas revolucionarios, algunos medio corrompidos, otros no tanto, pero crearon poderes muy fuertes, empresas paraestatales. Aquí en México había más de 1,300 empresas paraestatales, estratégicas, súper importantes y súper corrompidas, porque era burocracia. Sin democracia no había una vigilancia de los trabajadores hacia la producción, y hacia mucho menos hacia los empresarios que las administraban, y todas se fueron a la ruina. Súper importantes como Teléfonos de México, como Ferrocarriles Nacionales de México, como la televisión mexicana, el telesistema mexicano, como la industria de los fertilizantes, la petroquímica, y que hoy queda pura basura, que hasta el mismo López Obrador dice: no nos queda de otra que entregárselas a estos. La petroquímica, no hay nada, dejaron pura chatarra. Y esa es la etapa en la que estamos ahorita. Con esto terminamos esta plática, compañeros. Yo les agradezco mucho y espero sus opiniones y críticas. Muchas gracias. Que también haya retroalimentación, porque aquí hay muchas cosas que decir. Preguntan si AMLO está chocando con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que no está chocando en absoluto todavía. Bueno, verbalmente lo han dejado decir muchas cosas. Él está limpiando de porquería todo el sistema burocrático corrupto que habían generado los otros gobiernos, y que hacía imposible la misma existencia del capitalismo en México, que necesita que haya credibilidad en las instituciones, que la justicia más o menos funcione, siempre con dinero como sea, pero que más o menos funcione, que haya certeza en la propiedad y en el derecho a la vida, por lo menos para la mayoría de los ciudadanos. O sea, que funcione como sistema económico y político. Y él está básicamente limpiando de porquería el sistema, porque los norteamericanos ven a México como su patio trasero. Entonces él tiene que limpiar el patio trasero de los norteamericanos en gran medida. Vamos a ver si lo está haciendo también para beneficio de los mexicanos. Eso es lo que estamos apostándole a que lo haga, ¿verdad? Y no se tenga que enfrentar con el pueblo como ocurrió con Madero, ¿verdad?
Entonces es algo muy importante lo que estamos viviendo, una coyuntura histórica ahorita importante. La otra, Krause, ¿quién fue Krause? Pues todos sabemos que fue el intelectual consentido del sistema político mexicano. Son hombres inteligentes que dicen algunas verdades, pero siempre están básicamente para limpiar al sistema político, sobre todo el sistema de Carlos Salinas de Gortari. Muchos intelectuales terminaron pues trabajando para ese sistema, ¿verdad? Luego, qué bueno que nos recuerda nuestra compañera querida esto de Miguel León Portilla, como el autor de La visión de los vencidos, gran intelectual, conocedor del náhuatl y de la cultura antigua de México, ¿verdad? Muy bien. Luego, el papel de los hermanos Flores Magón. Tiene razón su compañero, fui muy injusto también, no hubo tiempo para dedicarles mucho tiempo. Ellos comenzaron a combatir desde 1906, ellos dirigen la huelga de Cananea, la huelga de Río Blanco, ellos combaten en Veracruz, ellos son los primeros que combaten. Pero hay un problema que tuvieron ellos. A la hora de que se levanta el movimiento maderista fuerte, por un lado ya están siendo perseguidos por las autoridades norteamericanas. Ellos se unen a un movimiento anarquista mundial y eso los va aislando del resto del pueblo también, aunque no les quita un ápice de la honestidad y la rectitud con la que ellos vivieron, siendo consecuentes con lo que plantearon, con lo que lucharon y por lo que murieron. Ellos fueron los verdaderos iniciadores de la lucha revolucionaria. Y Madero le ofreció un puesto. Exactamente. ¿Cuál es el problema? Ese fue el problema. Cuando comienza a darse el movimiento fuerte, los Flores Magón cometen un error: no incorporarse. No, ustedes son burgueses, nosotros vamos por la revolución proletaria internacional, y no se unen al maderismo. Y cuando Zapata y Villa entran a la Ciudad de México, hace falta la dirección política y la experiencia de los Flores Magón y del periódico Regeneración, que había creado tanta trayectoria y tanta autoridad en el pueblo. No hay una prensa del pueblo. Hicieron falta. Hizo falta esa cabeza intelectual que se uniera al movimiento armado. Dispersamente se unieron algunos, pero no fue suficiente. Entonces, qué bueno que hacemos esa presión ahorita. Luego, la anécdota de si Porfirio Díaz combatió a los norteamericanos, pues no tiene importancia si ese combate existió o no, si no trascendió para nada. El hecho es que Porfirio Díaz en sus inicios llegó a la presidencia apoyado por los norteamericanos, que ya querían debilitar al gobierno de Juárez también. Ellos han funcionado así. Entonces, no tiene importancia eso. Díaz sirvió a los norteamericanos casi toda su dictadura, sí los benefició, pero al final se comenzó a aliar a los europeos y a quitarles concesiones a los norteamericanos, y esa fue su perdición. Bien, entonces ahora sí vamos a las intervenciones, y yo creo que hay que darle la palabra porque para que siga bueno el debate, ¿verdad, maestro? Y para que concluya. Como universitarios y como manejadores de un método científico para acercarnos, aproximarnos al conocimiento de la realidad, creemos que es importante basarnos centralmente en argumentos. La realidad, como dicen los metodólogos, no es lo que parece. Eso es la apariencia nada más. Hay que dar una vuelta, hay que irnos a la esencia de las cosas, a las contradicciones reales dentro de la sociedad. Y a veces irnos por el personaje es irnos por la apariencia también. Lo que tenemos que ver es qué intereses defendió en su momento, los intereses del pueblo o los intereses de los capitalistas nacionales o de los capitalistas extranjeros. ¿Terminó millonario o terminó pobre? ¿Hizo la democracia o se eternizó en el poder? ¿Despojó a las comunidades o repartió la tierra? Eso es lo que debe de llevarnos a las conclusiones. Argumentos correctos, argumentar, decimos, ¿verdad?
Argumentar es dar elementos para demostrar una afirmación, no descalificarla. Hace tiempo me encontré con una opinión parecida. Hemos dado alrededor de 40 charlas, han sido extraordinarias todas ellas, hemos aprendido mucho de ellas y de las críticas que nos han hecho, algunas constructivas, otras no tanto, pero es natural porque estamos tocando mitos que nos impusieron los gobiernos priistas por 100 años, repetimos. Y entonces de manera natural hay una suerte como de fanatismo hacia determinados personajes que si no se rompe, no vamos a estar capacitados para construir algo mucho más avanzado. Calificarnos como derechistas por citar a autores como Francisco Bulnes, pobre de aquel historiador o estudiador de historia que no lea a Francisco Bulnes, que era un reaccionario, persinado y lo que quieran, pero hay que leerlo, por favor, si no, ¿cómo vamos a saber lo que decía? O como Yosher Sharam, el autor del libro de cabecera de los panistas, México, Tierra de Volcanes, que cada que los entrevistan tienen su México, Tierra de Volcanes. Y, bueno, ¿por qué no hay que leerlo? Caray, hay que leerlo para saber qué dice y saber qué argumenta, cómo contraargumentar. O sea, descalificar como derechista un punto de vista nada más porque critica a Juárez. Por favor, el ídolo Juárez, ¿quién lo hizo ídolo? ¿No saben que metió a la cárcel a Jesús González Ortega porque le criticó sus reelecciones? ¿No saben que metió a la cárcel al héroe que describe maravillosamente Paco Ignacio Taibo, al héroe Santos Degollado? Lo metió a la cárcel porque lo acusó de que se había quedado con 600,000 pesos de una dirigencia que no se había robado él, que lo había saltado Manuel González, el compadre de Benito Juárez, y lo metió a la cárcel porque criticó, hizo una propuesta distinta. Hay una intervención, allá hay intervención, ¿por qué no hacemos una propuesta intermedia? Que no era del todo correcta tampoco, se veía como intervención, pero había intervención de todo el mundo, intervención francesa, intervención norteamericana, por todos lados. Y entonces el México, Tierra de Volcanes, es maravilloso, pero también es muy persignado y dice muchas cosas reaccionarias. Es el punto de vista del PAN. Pero compañeros, si yo soy crítico de la religión y no leo la Biblia porque quién sabe qué dirá ese librote, pues yo la leo y me maravillo cada que la leo, veo cada cosa que digo, ¿cómo es posible? Y no soy cristiano, ¿verdad? Pero la leo, algunas cosas me gustan y otras digo, pues esto no tiene nada que ver con la ciencia, son relatos que los judíos se robaron de aquí y de allá, etcétera, ¿verdad? Y así, bueno, hasta ese que nos rechoca, que se llama Francisco Martín Moreno, caray, yo disfruté carcajeándome de su México mutilado, que es el primer libro de historia que dice que escribe, y que dice, tiene una audacia para decir, por cierto es juarista, pero a morir. Que nadie se meta con Juárez, porque como me dijeron en una conferencia, el que se mete con Juárez se mete conmigo. Bueno, pues hay formas de defender puntos de vista, compañeros, pero yo, compañeros, si está, no está así, o está así. Yo me baso en el conocimiento científico, en los científicos. Para mí, Carlos Marx, y caray, lean el capítulo 1, por favor, de tarea, de el texto, este maravilloso texto. Hegel en alguna parte dice que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal parecen como si dijéramos dos veces, nada más que una vez como tragedia y otra vez como farsa, dice Marx, ¿verdad? El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Luis Bonaparte es el que mandó a los franceses aquí y Marx lo hace pedazos, ¿verdad? Y una vez ese mismo que me dijo, además me dijo, ¿y usted con qué autoridad escribe historia? Si no estudió historia, yo estudié ciencias de la comunicación. Bueno, ¿y este señor con qué autoridad escribe economía? Si estudió filosofía y jurisprudencia. Y el que escribió 100 años de soledad, el gran García Márquez, ¿con qué autoridad escribe novelas? Si él estudió periodismo, y muchísimos periodistas rebeldes han escrito novela, y caray, yo me basé en otro autor, el que dijo que Estados Unidos había terminado ya su contienda interna entre los del norte y los del sur,
y ahora podía dedicarse ya a expulsar a los franceses de México, no fui yo. Se llama Isaac Asimov, el hombre más culto que ha dado el mundo, yo creo. Más de 500 libros, ciencia, ciencia ficción, historia universal, historia de los Estados Unidos, como en 3 partes. Yo he leído todo eso. Isaac Asimov, además, pero es científico, ¿con qué derecho se pone a escribir historia? Pues es cuestión de conocer el método científico y punto. Yo entiendo que los procesos no ocurren por la voluntad de los héroes, sino por los intereses de clase, y que además están interrelacionados, son procesos económicos, filosóficos, económicos, políticos, y esto me lo enseñó un gran científico, que es cierto, no todo es, ya no todo lo que dice el manifiesto es verdad, pero caray, hay que leerlo para despertar, o para criticarlo y destruirlo y decir, esto no sirve, y es muy fácil decir, eso es derecho. El lingüista norteamericano Noam Chomsky dice, hoy día eso de izquierda ya no dice mucho, y yo creo que tiene razón. Gobierna la izquierda en España, y vean lo que dijo de México, ha gobernado en Francia. No, tenemos que superar esa etapa. Tenemos que, este texto efectivamente no es de izquierda, pero tampoco es de derecha, es marxista. Yo no sé eso dónde quepa hoy día, y es un análisis materialista, es decir, que parte materialismo histórico, materialismo dialéctico, parte de un punto de vista de análisis de clase, y a veces tiene que chocar. Quiero terminar diciendo que otro de mis autores favoritos para llegar a estos puntos de vista se llama Alonso Aguilar Monteverde, editorial Nuestro Tiempo. Creo durante, no sé, 20, 30 años, una gran cantidad de textos importantísimos dilucidando qué fue la Reforma como un movimiento capitalista para instaurar una república capitalista, para crear un capitalismo monopolista de Estado, que ya vimos en qué terminó, y que si no entendemos todo eso, no entendemos a dónde estamos ahorita. Patricia Galán es maravillosa, Pedro Salmerón, yo lo leo, saca a veces polémicas muy canijas, ¿no? Y termina peleándose con todo el mundo, pero aporta también. ¿Por qué no leerlo? Claro. Y Paco Ignacio Taibo, pues ahí traigo su libro y ando leyéndolo todo el tiempo porque me aporta un montón de cosas, ¿no? Es muy, como que se cuidan ambos de tocar por ejemplo, cuando habla de la guerra de los yaquis, maravilloso texto de Paco Ignacio Taibo, pues se cuida de no mencionar pues que el exterminio de indios pues fue también durante el gobierno juarista. Es decir, el gobierno juarista, compañeros, no protegió a los nativos. Y claro, esto lo dicen, algunas cosas estas también los dicen los derechistas, compañeros, de otra manera, pero yo no tengo culpa que ellos coincidan. El punto de vista que nosotros damos no es una crítica conservadora, y yo creo que no entra en eso que llaman derechismo, en consecuencia, sino es una crítica desde un punto de vista progresista, reivindicando a los liberales que dieron la vida y que sufrieron la cárcel, ¿verdad? Que fueron mucho más consecuentes que solamente se dedicó a cuidar su lugar en la presidencia de la República, que por cierto, casi todos, como dice Taibo, fueron maravillosos escritores. ¿Qué libro escribió Juárez? Un montón de cartas. En ese tiempo se escribían cartas como chatear hoy día, y siempre justificándose la patria, la ley, la Constitución, el Estado. Soy yo, solamente le faltó decir, pero es un político efectivamente del sistema, el padre del sistema político mexicano. Muchas gracias. Maestro, antes de que te vayas, te queremos hacer entrega de este reconocimiento por parte a ver, compañeros, un minuto nada más para entregarle su reconocimiento al maestro.
que le queremos hacer entrega de este reconocimiento de parte de nosotros, porque este tema de historia a todos nos gusta y es un tema que además es muy apasionante y todos siempre estamos en la crítica, en el gusto y en todas las diferentes actitudes y emociones que nos saca. Entonces, y álgido debate para todo el mundo. La historia siempre nos apasiona. Maestro, para la gente que te está mirando, manda un saludo, diles dónde pueden comprar tu libro, etcétera. Que te inviten. Sí, lo pueden conseguir en Regina 66, en el Museo de la Memoria Indómita. Ahí está. O bien en la biblioteca del CCH Oriente. En la biblioteca del CCH Oriente y en la librería del Mercado de San Cosme. Y ya. O de manera directa con este muchacho. ¿Nos tienes algún correo o alguna página o algo así? Sí, el correo sí, gdja1@hotmail.com. Muy bien, repítelo. gdja1@hotmail.com. Bueno. Para contacto directo. Muy bien, gracias maestro.